veíamos en titulares, desde hoy los habitantes de 8 comunas avanzaron a la fase de transición y podrán salir paulatinamente de sus casas, pero aún hay dudas respecto a cómo enfrentar el desconfinamiento de manera segura. Es un tema que vamos a resolver en nuestro bloque de salud con nuestro doctor alerta del día de hoy, que es Juan Pablo Torres, infectólogo y pediatra de la Universidad de Chile. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Claudia. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por este contacto, porque hay varias dudas que resolver. Hay mucha gente que hoy celebra que su comuna sale de cuarentena, al menos de lunes a viernes, que comienza la transición. Ahora, hay maneras y maneras de retomar esta nueva normalidad para que sea seguro para todos. Así es, esta es una etapa crucial, clave y de mucha cautela en lo que se nos viene en la pandemia y cómo ir aprendiendo para hacerlo bien y para que el aumento en casos que puede haber y que probablemente va a ocurrir sea lo más bajo posible, con las medidas que tomemos tanto en el momento de tomar la decisión de abrir como también las medidas individuales de cada uno de nosotros para que esto sea con el mejor de los éxitos posible. ¿Cuál es su principal preocupación o cuáles podrían ser los principales focos de contagio cuando comienza el desconfinamiento? Porque por un lado están los niños que retoman la salida, sabemos que los juegos de las plazas, etcétera, están prohibidos, pero hay que ver cómo se portan, por supuesto. Las personas que van a salir a comprar y también la gente que empieza a retomar la vida social, que ya lo hemos visto, cómo se empiezan a reunir y no con este sistema de células, con familias que han estado en cuarentena, solo con ese grupo de amigos, sino ya familias extendidas, etcétera. Sí, aquí es importante entender de que en global existen dos medidas o dos grupos de medidas que son importantes. Uno, las que son más generales, y en eso es importante que estas medidas de mayor flexibilidad para la circulación ocurran cuando el porcentaje de positividad, el número de contagios en una zona geográfica es lo más baja posible, porque en la medida que haya muy poquitos contagiados, si se vuelve a aumentar la circulación de personas, el riesgo va siendo más bajo, que si eso es más alto, y es crítico también tener buenas medidas de testeo, tanto en los sintomáticos como en búsquedas activas de casos en personas asintomáticas, y también en la trazabilidad y aislamiento de los contactos. Esas son las medidas generales que tienen que estar muy bien afinadas para que estas etapas sean exitosas. Y eso va de la mano de las medidas más bien individuales, en donde está nuestra responsabilidad como personas, como familia, con nuestros ancianos, con los grupos de riesgo y con los niños, en donde es indispensable también que no generemos aglomeraciones. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Aquí, mientras más juntos y más personas hayan, más riesgo de contagio hay. Y también es clave y se ha demostrado cada vez más la utilidad que tiene el uso de mascarilla, el lavado de manos, que puede ser con agua y con jabón por 20 segundos, sino con alcohol gel, pero antes, durante y después de las actividades que hagamos fuera de nuestras casas, si es que están permitidas, y el distanciamiento social, el mantener distancia de ojalá al menos 1,5 metros o 2 metros con otras personas, eso va ayudando. Pero esto es algo dinámico, es algo que tiene que ser muy gradual, esto no es blanco-negro, tiene que ir siendo muy gradual, tenemos que ser muy flexibles porque volver atrás y volver a tener aumento en el número de casos es absolutamente factible si es que no lo hacemos bien en todas estas medidas, en el monitoreo que tiene que haber, del testeo, de la trazabilidad, pero también del cumplimiento de nuestras medidas para que el aumento en el caso, que si vemos la experiencia de otros países, eso ocurre, sea lo más bajo y lo más mínimo posible, porque si no, incluso no puede volver a situaciones anteriores o con un gran aumento de casos. También existe esa experiencia en otros países que ya llevan más tiempo con la pandemia. Doctor, ¿alguna recomendación para los padres, tomando en cuenta que el desconfinamiento permite que los niños salgan, pero que además se relacionen con otros niños? Sin duda que vamos a ver a algunos niños que se juntan con sus compañeros de colegio nuevamente. ¿Cuál es la recomendación o cuáles son los límites ahí? Sí, es muy importante lo que uno haga con los niños porque dependen de la tutoría responsable, ¿no es cierto?, de un adulto. Y en eso creo que, por un lado, es positivo de que hayan ciertas instancias en que los niños tengan, ¿no es cierto?, ahora estos espacios para poder salir, sobre todo al aire libre, en donde hay ciertas actividades que son de bajo riesgo. Pero son de bajo riesgo en la medida que tengan la tutoría responsable de un adulto, de que estén usando mascarilla, de que tengan, insisto, nuevamente en el lavado de manos antes, durante y después de esas actividades, de que no sea tanto tiempo y de que se evite, ¿no es cierto?, la aglomeración de muchos otros niños o niños que puedan haber estado expuestos. Entonces, Doctor. en ese sentido,
se tienen que mantener esas medidas también en los niños para que haya un bajo riesgo de contagio. Sí. Sabemos que los niños en general no han sido grandes vectores de la infección, pero eso no significa exponerlos a ellos a riesgo y por otro lado que ellos puedan adquirir la infección y contagiar a grupos de riesgo como son sus abuelos o personas que tengan enfermedades crónicas. Así que también nuevamente hay que tener una extremada cautela con ellos. Siguiendo esas recomendaciones se puede ir avanzando un poquito en ese tipo de medidas, pero con mucha cautela. De todas maneras, usted se refería al uso de mascarillas en niños y eso es clave, porque muchas veces uno ve a familias paseando donde los padres llevan mascarillas, pero los niños no. Sabemos que les molesta. A ver, a todos nos molesta de alguna manera el uso de mascarilla, pero bueno, hay que acostumbrarse también y hacerse la idea. Y por otro lado, quería preguntarle, usted decía que estas salidas o estos juegos entre los niños tienen que ser por un tiempo prudente. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Una hora, juntarse con los amigos y sí o sí en exteriores? O sea, ¿está desaconsejado, por ejemplo, que un niño invite a un amigo a su casa a jugar? Claro, en ese sentido, las dos cosas. Lo primero es la recomendación del uso de mascarilla. Yo soy pediatra, sabemos que los niños pueden molestarle mucho más la mascarilla, tienen que tener cierta edad, ¿no es cierto?, al menos 2 años hacia adelante, en teoría, para poder usarla, pero que lo usen lo que más se pueda. Y respecto al contacto con otros niños en esta etapa, que recién estamos empezando a tener ciertas actividades, mejor que se mantengan todavía estas actividades en el contexto del núcleo familiar, con un adulto responsable y todavía sin mezclar muchos otros niños, porque cada persona está expuesto a varios contactos en su entorno, entonces se empiezan a multiplicar, sino las probabilidades de contagio. Si uno lo hace en actividad aire libre, que son las que tienen un menor riesgo, ¿no es cierto?, poder salir a dar una vuelta en bicicleta, salir a caminar o estar en un área verde amplia, eso es una actividad de bajo riesgo. Si le empezamos a sumar, juntarse con muchos otros niños, con muchas otras familias, eso empieza a aumentar el riesgo y yo creo que en esta etapa hay que tratar de evitarlo todavía hasta que vaya pasando más tiempo. Doctor, vamos a revisar en nuestro Instagram, @megapluscl, porque también hay preguntas por parte de los usuarios justamente para usted. Una de ellas es Paula y dice, ¿cuántas veces se puede utilizar una mascarilla de tela antes de lavarla? Bueno, el uso de las mascarillas de tela, sabemos que lo ideal en estricto rigor sería que tenga un lavado diario. No son de una gran capacidad filtrante y como puede haber contacto, y además contacto de las manos al arreglar la mascarilla, al ponérsela, al sacársela, ¿no es cierto?, varias veces en el día. Ojalá si uno pudiera las mascarillas de tela, usarlas como cubreboca, pero hacer un lavado que en su condición ideal es que sea de manera diaria, al menos. Sí, bueno, ese es el tema que también se ha hablado mucho de que puede producir distintos tipos de afectaciones a la piel, como por ejemplo el acné. ¿Eso tiene que ver con el no lavado de la mascarilla o que se usa por mucho tiempo prolongado, depende de la sensibilidad de la persona? O incluso también tendríamos que tener ojo con el detergente que usamos para lavar la mascarilla. Justamente, en general es por un conjunto de factores, multifactorial, por el roce, por la posibilidad de ser alérgico al material de la mascarilla, por el uso también puede haber alergia a los detergentes que se están usando. En los niños en eso se recomienda que sea con jabones neutros, ¿no es cierto?, con jabón Popeye o ese estilo, para disminuir esos riesgos. Y también pasa en el personal de salud que por el uso prolongado, ¿no es cierto?, pueden haber ciertas erosiones o lesiones en la piel que necesitan también la lubricación con algunas cremas neutras para poder disminuir la irritación de la piel por estar expuesto a muchas horas de uso de mascarilla. ¿Qué hacemos con nuestros adultos mayores? Porque obviamente al comenzar el desconfinamiento surge la duda. ¿Podemos ir a visitar a nuestros abuelos, por ejemplo, a nuestros padres? Sabemos que obviamente, idealmente, dentro de una casa uno tendría que mantener el distanciamiento físico, utilizar la mascarilla. Es difícil que esto se mantenga al interior de un hogar. Sí, bueno, nuevamente aquí lo más importante es el criterio y la mentalidad razonable para el uso de estas medidas. Tenemos que ir haciéndolas, ir aprendiendo a mantener, ¿no es cierto?, las medidas de prevención hasta que cada vez lo hagamos mejor. Y en ese sentido, para los adultos mayores corre lo mismo que estamos conversando y que bien usted decía, Claudia, de mantener la distancia social, el uso de mascarilla y el lavado de manos al menos. Ahora pasa que en nuestra cultura podemos sentarnos, ¿no es cierto?, y querer tomar un café o un té, y eso, por definición, va a ser sin mascarilla. Exacto. Si lo hacemos y en la medida que las comunas, ¿no es cierto?, lo permitan, que estén sin cuarentena,
quizás se puede hacer por un poco corto de tiempo, con más de 2 metros de distancia, con el lavado de manos y con el uso máximo de mascarilla. Si se va a ir de repente, ¿no es cierto?, no se va a tomar ese líquido, lo que sea muy corto y siempre a más de 2 metros de distancia, y lavando la superficie, el riesgo se va minimizando. Pero tenemos que, de nuevo, mantener esas medidas, disminuir las aglomeraciones, y si es que hay alguien que está sintomático, que está con un resfrío, con dolor de cabeza, fiebre, por favor de que en ese caso no haya contacto y que no vaya a visitar a un adulto mayor, porque ellos son claramente un grupo de riesgo especial. Perfecto. Juan Pablo Torres, infectólogo y pediatra de la Universidad de Chile, ha sido nuestro doctor alerta del día. Muchas gracias, doctor, por contestar todas nuestras preguntas. No, encantado, Claudio, un gusto, y a cuidarse mucho y a tener harto cuidado en esta etapa de la cuarentena, de la pandemia. Perdón. Buenos días. Buenos días.